Estamos en comunicación telefónica o en comunicación esta mañana con el doctor Eloy Espinosa Saldaña. Él, como ustedes saben, es magistrado, es integrante del Tribunal Constitucional, una institución relevante, fundamental, central, necesaria en un Estado de Derecho que busque fortalecer su sistema democrático. Doctor Eloy Espinosa Saldaña, qué gusto saludarlo, muy buenos días, muy amable, gracias por atendernos. Gracias, siempre un placer estar con ustedes. Bueno, como digo, ustedes son garantes de la Constitución y la Constitución es la constitución política del país, es un acuerdo político también. ¿Cómo ve esto que sucede entre el Ejecutivo y el Congreso? No voy a pedirle una Uy, consideración política, digamos, pero sí una mirada atenta de alguien que desde el tribunal pues le gustaría tener en ese sentido menos trabajo, pero me da la impresión de que si las confrontaciones siguen, el Tribunal Constitucional va a ser determinante. ¿Cómo está viendo el bueno, panorama de esta bueno, confrontación vivimos que podría haber? un clima nacional casi de tormenta perfecta, pandemia, de crecimiento económico al 12% a final de año, que es una tremenda crisis en cualquier país. Gran parte de la población con toda esta situación se ha quedado sin trabajo, conflictos sociales y ahora crisis política. Dime, no es el más bonito escenario para ser juez constitucional, pero es el que nos toca. Y entonces a nosotros lo que nos toca como jueces constitucionales es atender las necesidades del ciudadano como primera prioridad, sobre todo cuando éstas se expresan en derechos. Y lo que he lanzado una campaña importante, entonces, en favor de los jubilados, convenciendo a la ONP de desistirse de procesos que duraban 4 o 5 años para llegar a lo mismo. Ya estaban los criterios fijados y el jubilado tenía que pasar un vía crucis en el Poder Judicial de la misma ONP para recibir un dinero que ya estaba establecido. Entonces, a veces con lo poco también se avanza. Luego, estamos haciendo ausencias de cumplimiento para que nuestros fallos importantes se hagan realidad. Cuando nosotros en la sentencia de las hermanas Ciesa acabamos con esa discriminación de género en la educación rural, entonces lo que tenemos es que hacer un seguimiento del Ministerio de Educación para que ese documento que tanto me costó y al grupo me ha apoyado como coordinador de la Comisión de Seguimientos acá en 2018 no sea un papel mojado en tinta y hemos estado detrás de las acciones que tienen que tomarse para que chicas que son de Condorcanqui o que son de zonas de frontera no se queden sin colegio, sin proyecto de vida por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, igual en el tema de las lenguas originarias, o sea, no puede ser que tenemos 48 lenguas originarias y algunas de ellas son prioritarias en el país, predominantes. Tú vas a Clatzer y cualquiera de nosotros a Purímac y no te hables en castellano con la gente, habla en quechua chanca, porque el 71% de la población habla en quechua chanca, que por cierto es un idioma que no tiene escritura. Entonces, ahí tienes que hacer todo un trabajo de capacitación de quien presta servicios públicos, porque si no, el ciudadano es completamente desatendido en cosas mínimas por el Estado. Y eso pasa por los aguajunes y pasa con la población One lo hemos visto hace muy poco y hemos trabajado en Amazonas. En eso estamos, porque y cuando lleguen los grandes casos que van a llegar sobre la discusión de AFP, la discusión de eventualmente si aprueban hoy lo de la ONP, cuando llegue la discusión de los peajes, ahí estaremos. Pero el ciudadano promedio también requiere soluciones a sus problemas de todos los días y del tribunal no podemos soslayar eso. No No, sin somos duda, una doctor instancia Espinosa Saldaña, eso es fundamental porque lo que hay que hacer es conectar, si no
por lo menos silvanar pues los países que conviven pero que no dialogan, ¿no? ¿Cuál es el error, Así digo, en es. términos constitucionales y en términos políticos, de imaginar siempre la gobernabilidad solo en los políticos se ponen de acuerdo y creen que así han resuelto los problemas? Porque a veces creemos, ¿no?, que el presidente o el ejecutivo se lleve bien con el Congreso y se resolvieron todos los problemas. Pero usted ha descrito hace un ratito varios problemas que no están en esa agenda. ¿Cómo hacemos para conectarlo uno con lo otro? Es que no sabemos dialogar. Y ese problema también lo hemos tenido en el tribunal. Por ejemplo, en alguna sentencia muy bonita sobre el tema del hacinamiento, donde se han dicho muchas cosas y todo, pero ¿con quién dialogó quien le hizo la propuesta de esa sentencia en tribunal? Habló con el INPE, habló con los entendidos en la materia, tuvo contacto con los presos, no. Entonces se pone a diseñar un montón de políticas públicas muy interesantes, pero que con las cuales nadie se siente comprometido a cumplirlo. O sea, es una sentencia condenada al fracaso. Hay una tendencia lamentablemente muy fuerte en el país de no conversar. Entonces, aun cuando tengamos posiciones antagónicas, en los temas importantes hay que conversar. Y hay que tratar de crear consensos básicos mínimos que se sostengan en el tiempo. Pueden haber discrepancias, siempre van a haber discrepancias. Sectores mineros y antimineros no van a estar de acuerdo en todo y probablemente van a estar en desacuerdo en la mayoría de cosas. Pero hay cosas básicas que en un país ya no se deben discutir por el bien mismo de la sociedad que estamos manejando. Y sobre todo cuando tenemos este índice de pandemia, el dato es terrible. Somos el país por millón de habitantes con más enfermos de la pandemia de coronavirus en el mundo. Y estamos en el puesto séptimo de los países que tienen más enfermos en este modelo de pandemia. Y uno ve los países que están al lado nuestro, todos ellos son países con mejores condiciones económicas que la nuestra y con menos informalidad que la nuestra para poder enfrentar el problema. Entonces, no generemos, está bien, hay pleitos que hay que darlos, pero en este momento lo que tenemos que buscar es generar diálogos y consensos básicos, porque si no, la estantería se nos cae. Y lo que diga un tribunal constitucional sobre los temas que le toca decir, corre riesgo de ser papel mojado en tinta. Y Porque pues sí, además, ese es ahí un está el problema, problema. ¿no? Porque tener que desde el tribunal abocarse a la causa de hacerle seguimiento a su sentencia para que se las cumplan, ya da cuenta de la poca sintonía que hay de las entidades, del Estado, frente a cosas que debería cumplir porque hay un mandato expreso, ¿no? Pero quería sobre eso Sí, preguntarle que no solo hemos estado frente a un evento inédito, ¿no es cierto?, que no le han dado el voto de confianza a un primer ministro. Eso no ha pasado en los últimos 40 años, sobre todo con voto de confianza al inicio de una gestión. Pero quería preguntarle, porque he empezado a por ahí correr el rumor y la posibilidad de que hay algunos que podrían impulsar un proceso de vacancia. ¿Cómo se presenta? ¿Es posible que eso se dé en las características actuales del escenario político, es decir, último año de gobierno, el presidente ya no tiene posibilidad de cuestión de confianza, menos de cierre del Congreso, pero el Congreso sí podría vacar al presidente? Ilústrenos, por favor, doctor con Espinosa todo, con, Saldaña, to, abusando de su con condición de todo profesor, gusto, además. con todo gusto, formalmente, si el Congreso consigue una votación calificada de más de 82 votos, podría, por las causales de vacancia, ahí habría, y siempre hay el problema de comprensión de aquella causal de la incapacidad moral, entonces que fue inventada en el siglo XIX para hablar de incapacidad mental o psicológica, pero que se ha usado muchas veces en el Perú para más bien hacer una suerte de mal comportamiento del presidente. Se usó con Fujimori, se quiso usar con Kuczynski, entonces es una sombra que corre, pero yo quisiera, Glatzer, pensar, llamar a la reflexión de los congresistas
en este momento, yo no tengo ni simpatía ni antipatía por Vizcarra, pero creo que ya a un escenario complejo, con pandemia, con crisis económica, con conflictos sociales como los que tenemos en las zonas mineras, con gente desempleada o con gente esperando que al final de su suspensión perfecta se pueda reincorporar a sus trabajos, y estamos hablando de millones de personas. Entonces, agregar a ese factor un tema de vacancia presidencial, creo que ya es ponerle demasiado fuego a esta hoguera de la cual todos necesitamos salir. Entonces, si la pregunta es formalmente, ¿se puede? Se puede. Entonces, ahora, allí ya ni siquiera como profesor universitario, sino como ciudadano, hago una invocación a que ese tipo de intenciones o de pretensiones no sean tomadas en cuenta, porque creo que ya bastante conflicto tenemos y que resolver, y el que padece más es el ciudadano de pie, de a pie, que mientras más grandes sean este tipo de problemas políticos y sociales, menos ve atendidos sus requerimientos y sus necesidades básicas, que supuestamente para eso es el fin del Estado en conjunto, ¿no? Sin duda. Doctor Eloy Espinosa Saldaña, y sobre esta frase que le voy a decir, ¿qué tanto asidero tiene en la Constitución y cómo se administra en circunstancias como las que estamos viviendo? El Congreso el último año ya no tiene control. ¿Por qué? Porque puede hacer lo que quiera, puede citar ministros, puede interpelar, puede censurar, puede hacer lo que da la gana y nadie lo puede controlar. ¿Es cierto eso? ¿Cómo se maneja eso? A ver, esto tiene algo de razón, porque lo que hemos es copiado en esta parte, como muchos elementos del escenario parlamentario, en un esquema presidencial. Entonces, en un escenario parlamentario, la idea es que o el jefe de gobierno adelante las elecciones, o que se le dé permanencia al Congreso para que termine sus funciones. Esto es muy fácil de entender, porque en un escenario parlamentario quien es jefe de gobierno es el que es el jefe del partido mayoritario en el Congreso. Entonces lo que se está buscando en esa lógica es estabilidad para dejar un escenario de gobernabilidad lo que se viene. Entonces, ¿qué pasa cuando se trae el artículo y se dice el presidente ya no puede disolver el Congreso en un año, en el último año? La tentación de entender que el Congreso es incontrolable. Pero, un momento, eso no es tan cierto. Primero, tal vez lo que no puede haber es un control político directo del presidente, aunque sí controles indirectos, porque finalmente el Ejecutivo es el que hace el presupuesto de la República. Y eso lo vamos a discutir muy de inmediato, ahora mismo. Dos, si el Congreso no fija reglas para lo que va a ser las leyes electorales, que tiene que hacerlo aquí en diciembre, alguien lo tiene que hacer. Y seguramente va a ser un decreto supremo del gobierno. Entonces, cuidado, cuidado. Y después no acaban otros mecanismos de control. Nosotros mismos como Tribunal Constitucional, en nuestra labor de interpretación conforme a la Constitución, significamos un control del Congreso, del gobierno, de cualquier órgano del aparato estatal. Entonces, la Contraloría es un control para el manejo económico del mismo Congreso. Entonces, el Ministerio Público puede denunciar, y lo ha hecho incluso a expresidentes del Congreso, si considera que alguno de sus comportamientos es delito y no es un delito de función de los que están protegidos por el antejuicio. Entonces, lo que puede debilitarse son algunos escenarios de control, pero la clave en el Estado constitucional es
que nadie tenga poder sin tener algún espacio de control, aunque en algunas ocasiones este aparezca debilitado. Doctor Espinosa Saldaña, termino preguntándole por otro asunto que está referido al tribunal o a la posibilidad latente, además porque ya hay un mandato expreso para que eso suceda hace algún tiempo, de renovar o elegir a los reemplazantes de 6 miembros, de 6 integrantes del Tribunal Constitucional. Pero si estamos en un escenario en el que la discusión política hoy se está centrando en, digamos, acciones que se discuten desde que pueden haber sido extorsivas, chantajistas, privilegio de intereses particulares, conflicto de intereses, le pregunto, ¿no sería mejor dejar eso para el Congreso que viene en el sentido de que vaya a tener menos cuestionamientos sobre este tipo de cosas? Porque si ahora hemos estado discutiendo, ponme o sácame a tal ministro, ya me imagino cómo sería esa discusión de esa comisión que va a elegir a los reemplazantes del Tribunal Constitucional. Ojalá me equivoque, pero no vaya a ser una repartija otra vez. Bueno, yo tengo que irme con cuidado con la respuesta a la pregunta que tan inteligentemente me planteas. En primer lugar, nosotros en el tribunal no estamos en este momento porque querramos aprovecharnos de un tiempo extra. Estamos en el tribunal porque la ley orgánica del tribunal dice que nosotros tenemos que permanecer en el cargo hasta que se nombren nuestros sustitutos bajo responsabilidad administrativa y hasta penal. Entonces, se pierde una computadora y yo soy responsable. Se pierde un expediente, yo soy responsable. Entonces, la ley nos obliga a quienes, entonces nuestro mandato ha vencido a seguir en el cargo. Y si seguimos en este plan, no vamos a hacer 6, sino vamos a hacer 7. Augusto Ferrero ya tiene casi 4 años en el cargo y somos elegidos por 5. Entonces, lo que hay es que tener cuidado, que se ha acertado, creo yo, en un proceso de concurso público con una cuestión abierta para, entonces, para poder discutir quién entra. Entonces, pero ese concurso público tiene que tener ciertas garantías. Primero, ¿quién va a ser el secretario o secretaria técnica de esa comisión? Porque tiene que ser una persona con criterio, con independencia, no sujeto a manejos que se le puedan dar. 2, ¿cuáles van a ser los perfiles que se le van a pedir a ese juez o jueza constitucional? Tercero, ¿cuáles van a ser las pautas de las tachas? Oiga, usted está diciendo una cosa y resulta que no es cierta. Recordemos lo que ha pasado hace muy poco con la Junta Nacional de Justicia, donde parecía esta canción de los perritos. Yo tenía perritos que cuestionan a uno, me quedan 9 de los 9 que quedaron y no quedó ninguno. Entonces, ahí hay que ser muy claros con el tema de las tachas y hasta cuándo se pueden presentar. Entonces, porque si no, podemos tener un problema peor que el de la elección, el ya tener candidatos aparentemente puestos para que el Pleno los vea y resulta que no son candidatos, que no reúnen los requisitos. Entonces, el país y la credibilidad del país no puede tener ese tipo de dificultades. Entonces, este concurso hay que hacerlo bien. Entonces, quien lo haga, que lo haga bien, por el bien del país. Y si salimos los 6, salimos los 6. Y si toca que no hay consenso para que salgamos los 6, pues se quedarán algunos y entrarán otros. Pero lo que no podemos es un concurso que engañe la credibilidad de la gente. En este momento tan difícil, al Tribunal Constitucional le corresponde un papel mediador y promotor de los derechos, del derecho y de la institucionalidad. No cualquiera puede estar en el Tribunal Constitucional por eso. Muy bien, doctor Eloy Espinosa Saldaña, le agradezco muchísimo por su gentileza esta mañana. Claro, como siempre, con su punto de vista, le deseamos lo mejor, al tribunal también, por supuesto, y ojalá que las cosas vayan bien
y se vayan componiendo como usted dice. Muchísimas gracias. He conversado con el doctor Gracias, Latzo. miembro del Tribunal Constitucional esta mañana.